¿comprende? Entonces, pues, tratando de aclarar este tema, aquí está David con su intervención, ángeles o demonios. Adelante. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, yo les pediría un aplauso fuerte para Jaime, que es gracias a quien tenemos la oportunidad. Este tema surgió producto de una entrevista que me hizo Jaime para su programa Ignotum hace un par de meses. Y como hablábamos en mi último libro, que se llama La conspiración del ángel Gabriel, me propuso que tocara este tema. Entonces les he preparado unas diapositivas. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta. Me gustaría que levanten la mano las personas entre el público que creen en la existencia de los ángeles como seres protectores, como ángeles guardianes. Es decir, un 80%. Bueno, muy bien, empecemos. Después de mi investigación, yo soy una persona, yo no me considero ufólogo, ni soy un experto inquieto, simplemente curioso por estos temas. Nosotros vivimos en un planeta de tercera dimensión. Los entendidos dicen que vivimos que en esta dimensión hay la dualidad, diferencia entre bien y mal. Si entendemos esa diferencia en los parámetros de los seres narrados, escritos en los libros religiosos, yo he llegado a la conclusión de que muchas veces, la mayoría de las veces, no existe tal dualidad, sino que bien y mal provienen de la misma fuente. Estos son los temas que tocaremos. Respecto del ángel guardián, hay un pasaje en el Corán que parece escribir lo que es un ángel guardián. Todo hombre tiene ángeles que se suceden sin cesar, colocados ante él, detrás de él, velan por él por orden del Señor. En la fuente del Corán, que es una de mis fuentes favoritas porque están muchas cosas muy claras, hay un pasaje que sugiere que estas entidades no son de este planeta. Por ejemplo, dice: no hemos creado el cielo, la tierra y todo lo que hay entre ellos para divertirnos. Si hubiésemos querido divertirnos, habríamos hallado juguetes en nuestra casa, si hubiésemos querido hacerlo absolutamente. Siguiente. Muy bien. Otra fuente que me gusta mucho, que es el libro de los jubileos, también tiene mucha información muy interesante. En esta presentación tocaré muchos temas bíblicos, o sea, pasajes tomados de la Biblia, de jubileos, del Corán, algunos de un Midrash, porque a mí en mi investigación me gusta mucho contrastar fuentes. Ok, en la Biblia se habla de los ángeles, pero no se menciona cuándo fueron creados. Ese pasaje sí está en jubileos, como este que encontramos aquí. Dice: en el primer día creó el cielo, Dios creó el cielo superior, la tierra, las aguas, todos los espíritus que ante él sirven, los ángeles de faz, los ángeles santos, los del viento de fuego, los ángeles de la atmósfera respirable, los ángeles del viento, de niebla, de tiniebla, granizo, nieve y escarcha, los ángeles del trueno y los relámpagos, los ángeles de los vientos de hielo y calor, de invierno, de primavera, verano y otoño, y todos los vientos de la obra de los cielos y la tierra, los abismos, la tiniebla, el atardecer, la noche, la luz y la hora. Bueno, y en el Corán hay un pasaje en el que Eblis, en el Corán a Satán, al demonio, le dicen Eblis o el apedreado. En el Corán se cuenta que cuando la deidad, el Dios del Corán, que entre paréntesis es el mismo Dios de la Biblia, cuando creó a Adán, le ordenó a los ángeles que adoren a Adán, a su creación. Y se cuenta en ese libro que todos los ángeles aceptaron adorar a este hombre hecho de barro, pero Eblis se resistió con este argumento. Le dijo esto: oh Eblis, le gritó Dios, ¿qué es lo que te impide posternarte ante el ser que yo he creado con mis manos? ¿Es el orgullo o es porque estás más elevado? Eblis respondió: yo valgo más que él. Tú me has creado de fuego y a él de barro. Entonces este pasaje nos da un indicio de que al menos ese tipo de ángeles fueron creados de fuego. Siguiente. Bueno, ya entrando en el análisis de la palabra ángel, puse la etimología. Ángel viene de la palabra griega
que significa mensajero, que derivó en latín angelus y luego en español ángel. También en hebreo, en malak y en árabe malak. Siguiente. Etimología de demonio. Con demonio pasa una cosa muy interesante. La palabra que tenemos en español demonio es una evolución de una palabra griega, ok. Aparte de ángeles y demonios, hay también seres intermedios y me pareció interesante, adecuado también mencionarlos. Si tenemos, de nuevo, en el plano de la dualidad, si tenemos a los ángeles como los buenos arriba, para graficarlo, ¿verdad? A los ángeles como los buenos arriba y a los demonios como los malos abajo, hay una categoría de seres en el medio que no son humanos, no son ángeles, no son demonios. Siguiente. Ok, algunos de esos seres. Los jinn o genios, los daimon, como les mencionaba, las hadas, todos conocemos las hadas, Disney las ha hecho muy populares, los duendes, íncubos y súcubos. Hay muchos, pero tengo 60 diapositivas, así que voy un poco rápido porque quiero presentarles toda la información. No me puedo andar en esto, pero por lo menos para que tengamos claro cuál de los seres entran en la categoría de intermedios, ¿no? Ok. Siguiente. Las representaciones clásicas de estos seres, cómo los concebimos nosotros, cómo los concebimos gracias a las leyendas, a las películas, el fauno, el genio típico, que el genio que sale de la lámpara mágica y que ofrece 3 deseos. Una ninfa que está en los bosques, un íncubo. Estos seres, hay una categoría especial para los íncubos y súcubos. ¿Quién ha escuchado hablar de lo que le llaman ahora popularmente los visitantes de dormitorio? Ok. Hay seres, hay muchos testimonios de personas, en el caso de las mujeres, que sienten que una entidad no humana las posee y tiene relaciones con ellas y ellas no pueden evitarlo. Cuando eso le pasa a una mujer, a la entidad masculina se le llama incubo, y en el caso de los varones, que también pasa, se les llama súcubo. Bueno, siguiente. Aquí les he traído, esto pudiera parecer, o algunas personas pudieran pensar que solamente pertenecen a las leyendas, pero no. Hay reportes recientes de personas que manifiestan haber tenido interacción con estas entidades. Entonces, esto es un reportaje del Extra del 26 de noviembre de 2013, un señor del cantón Simón Bolívar que reportaba que desde que era niño tenía relaciones con una duende y que hizo de todo para librarse de ella, se depiló y no se la podía quitar de encima, que ella lo buscaba cuando eran noches de luna llena. Esto es para muestra un botón, porque hay muchos, pero muchos testimonios de esto. Siguiente. Otra noticia tomada de la prensa, esto es más reciente, del 28 de junio de 2014, un poquito más de un año, en el Universo. Escuchen esto, lean eso. Suspende construcción de carretera en Islandia para evitar molestar a los elfos y duendes. O sea, ya se lo toman en serio. Siguiente. Vamos a pasar a analizar su fisonomía. Esto en base a los reportes de estos seres. Es decir, nosotros, ninguna persona que hable de estos temas ha estado en los tiempos bíblicos para decir, yo los vi porque los conozco. O sea, yo los conozco porque estuve ahí. Entonces, yo lo que hago es tomar los reportes de estos libros religiosos, que son básicamente donde se los menciona, aunque también hay reportes en casos históricos que también los tocaremos más adelante. Siguiente. Vamos a analizar pasajes donde intervienen ángeles para, un poco en base a la descripción del pasaje, y ir sacando un perfil. El primer pasaje es de Jubileos.
sino de los ángeles del cielo. Entonces, este pasaje sugiere que los ángeles tenían esas características. De ahí que, cuando la criatura nace, de tal manera que cuando abre los ojos y ilumina la casa, el padre pensó, este no es hijo mío. Bueno, vayan anotando las características. Siguiente. Otro pasaje. Cuando un ángel, Gabriel, visita al profeta Daniel, ¿cómo lo describe el pasaje? Dice, en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Entonces alcé mis ojos y miré. He aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como crisólito y su rostro como el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido. Un hombre como de metal, reluciente. Siguiente. Otro. Él les hablaba de que sí hay pasajes que lo describen con alas. Este es uno de ellos. Esto está en Isaías. Y menciona que son los querubines. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías habla, Isaías, el profeta. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 sus pies, y con 2 volaban. Siguiente. Este es de Macabeos. Resulta que en la época de Macabeos, antes que esta tribu se rebele, estaban sometidos por un rey. Un enviado del rey pretendía tomar parte de los utensilios del templo como una especie de impuesto. Entonces la deidad envió unos ángeles para apalear a esa persona que intentaba profanar el templo tomando los objetos de ahí. La persona en cuestión se llama Heliodoro. Dice, se les apareció a Heliodoro y a su comitiva que pretendían tomar las cosas del templo. Se les apareció un caballo con una riquísima montura, sobre él un terrible jinete. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El jinete parecía tener armadura de oro. Aparecieron también 2 jóvenes robustos y muy hermosos. Otra característica, estos seres son generalmente muy hermosos. De nuevo, las descripciones que sugieren que brillaban, de ahí que hablan de oro, armadura de oro, algo que reluce. Siguiente. Volvemos a Enoc. Enoc es famoso porque fue llevado al cielo. Entonces, el jubileo describe el momento en que se le aparecen 2 ángeles que lo van a llevar. Veamos cómo lo describe Enoc. Y de repente aparecieron ante mí 2 hombres enormes que nunca había visto sobre la tierra. Sus rostros brillaban como el sol, sus ojos también eran como luz ardiente. Más adelante, sus alas brillaban más que el oro, sus manos más blancas que la nieve. De nuevo, alas, de nuevo, relucientes. Siguiente. De nuevo, no. Después que Enoc es llevado al cielo, el libro de Enoc es muy interesante. En un momento de su estadía en el cielo, describe Enoc que vio seres que, aunque eran de fuego, podían a voluntad adquirir apariencia humana. ¿Qué tal? Después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean aparecen como humanos. ¿Cómo no sabemos si entre el público hay uno de esos? Siguiente. Bien. Ahora, una vez que analizamos su fisonomía, vamos a analizar, bueno, desde el punto de vista, su agenda, en base también a pasajes de textos religiosos. Pero antes un videito corto. Más audio, por favor.
Pausa, por favor, y sigamos con la diapositiva. Muy bien. Siguiente. Ok. Entonces, es una representación que yo mandé a hacer a un artista, está en mi libro, de cómo Gabriel es importante, vital para el aparecimiento del judaísmo primero, porque por ejemplo se le aparece al profeta Daniel y le advierte que en el futuro aparecería un rey que intentaría abolir las festividades y la ley, pero que Dios lo impediría. Siglo después, ese mismo ángel se aparece a la Virgen María para anunciar el nacimiento de Jesús, que justamente haría eso, intentar abolir las festividades y la ley. Y siglo después, se le aparece al profeta Mahoma y le dicta el Corán. 3 religiones, el mismo ser detrás. Siguiente. En el Corán, estos seres reconocen que ellos han brindado protección a los personajes claves. Hay un pasaje aquí que dice: cuando al fin desesperaron nuestros apóstoles del éxito de sus esfuerzos, cuando los hombres imaginaban que mentían, no faltó nuestra asistencia a los apóstoles. Salvamos a los que queremos. La historia de los profetas está llena de ejemplos instructivos para los hombres dotados de sentido. Más claro que el agua. Siguiente. Okay. Aquí hay un pasaje muy famoso en Génesis 6 que dice que las hijas de Dios fueron tomadas por los hijos de los hombres. El mismo pasaje que está en la Biblia está también relatado en el Jubileos, con la ventaja de que en Jubileos se mencionan muchos más detalles. Se menciona que fueron 200 estos seres que se les llaman los vigilantes, y se mencionan los jefes, los líderes del grupo, digamos. Ok. Siguiente. Cuenta Jubileos que esta acción de los vigilantes desembocó una reacción en el cielo. Y es muy interesante porque Jubileos narra la acción en el cielo. Dios, hablando con los ángeles, tomando decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los vigilantes? Entonces le asigna misiones. Tú, Rafael, cógelo a hacer. Tú, Gabriel, anda a hacer. A los ángeles les asigna apresar a los líderes de estos vigilantes. Pero ¿qué pasa? Aquí empezamos a ver lo que les mencionaba al principio. Una extraña, por decirlo menos, relación entre Dios y los ángeles malvados o demonios. Por ejemplo, se menciona que uno de esos ángeles vigilantes que tomó mujeres humanas era un tal Azazel. A Rafael se le asignó apresar a Azazel, como dice el pasaje de nuevo arriba. Además, el Señor le dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y manos y arrójalo en las tinieblas sobre el desierto. Ok, pero ¿qué tal? Qué curioso que en la Biblia, en Levíticos, hay un curioso pasaje en que el Dios de la Biblia, el mismo Dios que acá supuestamente mandó a apresar a Azazel, ordena que se le ofrezcan 2 machos cabríos, uno para él y otro para Azazel. Tenía respeto. Dice el pasaje de abajo, dice: luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé, y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Yahvé para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Qué curioso, digo yo, que el celosísimo Dios de los judíos, que repudiaba a quienes no lo adoraran solamente a él, le ofrece un sacrificio a un tal Azazel. El mismo Azazel mencionado como uno de los vigilantes que tomó mujeres humanas. Siguiente. Otra relación curiosa entre la deidad y un demonio. En Jubileos, al demonio se le llama Mastema. Entonces, este Mastema aparece como un incitador. Pero curiosamente, Dios, esa deidad,
sigue los malos consejos de Mastema. Hay un pasaje en el que se cuenta que este demonio le pide a Dios, el Dios del jubileo, el mismo de la Biblia, que le permita tener unos ayudantes, y Dios se los concede. En otro pasaje, ese Mastema, según Jubileos, en el caso en el que a Abraham se le ordena que ofrezca sacrificio a su hijo Isaac, según Jubileos, fue Mastema el que lo incita a la deidad, y la deidad sigue los consejos de Mastema. Curioso. Siguiente. Bien, hay un curioso pasaje bíblico en el que luego de que la deidad se entrevista con Moisés en la zarza, lo envía a Egipto para que le ordene al faraón que libere a los israelitas. Pero curiosamente, cuando va Moisés a cumplir la orden, el mismo Dios que le ordenó ir a Egipto se le aparece y lo intenta matar. Y que para que no lo mate, tuvo que la esposa de Moisés cortarle un pedazo de prepucio, y que cuando viera sangre, Dios ya no lo quiso matar. Según Jubileos, no habría sido Dios, sino Mastema. Curioso. Como Jubileos es un libro que le relata le relata un ángel a Moisés en el Sinaí. Entonces este ángel habla en primera persona, porque dice Jubileos que cuando Moisés subió a recibir las tablas, no fue la deidad, sino un ángel el que le dio las tablas. Pero antes de entregarle las tablas, le hizo un relato de todos los sucesos que habían ocurrido desde el inicio hasta ese momento. Y como en esos sucesos muchas veces interviene ese mismo ángel, habla en primera persona. Este fue uno de ellos. Entonces le dice: recuerda, Moisés, cuando ibas tú para Egipto y Mastema te quiso matar porque era un aliado de los egipcios, y yo te defendí de Mastema. Entonces, aquí Mastema aparece como un enemigo de los intereses de Israel, ¿verdad? Siguiente. Pero este Mastema, que supuestamente era enemigo de los israelitas, es utilizado por la misma deidad, 5 minutos, por la misma deidad para luego atacar a los israelitas. Siguiente. Bueno, quedan 5 minutos, entonces no les podré presentar todas las diapositivas. Siguiente. Vamos a las más importantes. Siguiente. Esta es interesante. Estos ángeles también actúan como ángeles de la muerte. Cuando una persona está destinada a morir, va un ángel y le quita el alma. Siguiente. Hay una leyenda hebrea que dice que cuando murió Moisés, bajó la deidad en persona y sus ángeles a enterrar a Moisés. Esta leyenda hebrea está narrada en un midrash, que es un apócrifo, digamos, hebreo. Siguiente. No, pero por favor, reconoces. Les puse eso porque en el suceso, cuando se narra que la deidad manda primero a Gabriel para que le quite el alma a Moisés, pero como los ángeles lo querían mucho a Moisés, no quisieron, ni Gabriel ni Miguel, se rehusaron. Entonces Dios manda a Samael, a un demonio, a quitarle el alma a Moisés. Entonces, como les decía, los demonios y los ángeles trabajan para la misma entidad. Se cuenta que como Moisés era poderoso, ese demonio, Samael, no pudo. Bueno, siguiente. Vamos, siguiente. Siguiente. Esta es muy interesante. Ok, este caso del rey Ahab es muy interesante. Hay un rey bíblico llamado Ahab o Acab, depende de la Biblia que lean. Este rey no seguía a Yahvé, adoraba a dioses paganos, digamos. Pero ese Dios le tramó una emboscada, y en la Biblia se narra cómo en el cielo se tramó una emboscada para hacer caer a Ahab en una trampa mortal. Dice que está Dios con sus ángeles y les pregunta: ¿quién inducirá a Acab? Entonces un ángel dice: yo voy. Le pregunta: ¿cómo lo vas a hacer? Yo iré y seré
mentira en la boca de sus profetas. Es decir, yo ángel voy, me posesiono del cuerpo de los profetas de él y les hago hablar cosas para que vayas a la guerra. Le dicen, anda a la guerra sin problema porque vas a ganar, y así va a caer la trampa, y así pasó. Entonces, esto nos demuestra cómo desde el cielo se traman tal calaña de trampas, ¿no? De truquiñuelas. Y murió acá, que cayó en la trampa. El que quiera leer con más detalle esto está en mi libro. Bueno, parece que sacó la disposición. Mire, el tema es el siguiente. Este es un apasionado realmente, David Canga, pero el tema es el siguiente. Que de esto podríamos hablar aquí 4 horas y seguir conectando y hablando y todo. Es una referencia a lo que queremos hacer para que ustedes vean que si hay gente que está dedicada a investigar estos temas. Yo sé que no es para todo el mundo, no importa, pero a alguien le va a despertar la curiosidad y algo de esto van a ver. Sin embargo, quiero hacer una aclaración que es muy importante. Esto no está cuestionando la fe de las personas. Esto únicamente está interpretando una historia. Quiero que tengan claro eso, por favor. Estamos hablando de historia, no de religión. Esto está en libros de historia. Lastimosamente el sistema en el que vivimos, que siempre busca argumentos para pelearse los unos con los otros, en base a estas historias se han dividido, se han peleado y se han desunificado. ¿Cuántos programas hay por ahí en base a Jesús el Cristo, por ejemplo? ¿No? Que unos dicen que no murió crucificado, solo que lo amarraron en los palos, otros que no, que murió acá en Cachemira, otros que la María Magdalena, que sí que tuvo 7 hermanos, que infinidad de detalles, ¿ok? Y por eso se dividen y asoma por ahí los cuadrangulares, los pentecostales, los adventistas, los del último día, los del penúltimo día, es decir, montón de fracciones hablando de lo mismo, con pequeños detalles diferentes, cuando la esencia es la que hemos olvidado. ¿Cuál es el mensaje? La esencia. El mensaje de hecho, yo tuve pues hace mucho tiempo la inspiración de un gran hombre que tocaba estos temas, que fue un teólogo jesuita, Salvador Freixedo, a quien David lo conoce y que incluso ahora ya Freixedo lo menciona en sus libros, a David Canga. Y este ha sido uno de aquellos maestros que inspiraron el trabajo que yo he venido haciendo a lo largo de muchos años, ¿no? Salvador Freixedo. Incluso escribí también ese libro que anda por ahí. Entonces, este es el asunto, mis queridos amigos. Al fin y al cabo, no importa si los extraterrestres ya vinieron, si ya están aquí, si se dieron la vuelta, si Jesús era extraterrestre, No, si eso no importa. Lo único que importa es el mensaje. Ahí es a donde debemos apuntar. El otro día una señora me decía, es que este muchacho se me hace sufrir, usted no sabe cómo me hace sufrir. A ver, si el sufrimiento existe, muéstreme, a ver, ¿dónde está el sufrimiento? Muéstreme, porque si existe usted me lo va a poder mostrar. Me queda viendo y me dice, pero yo sufro, dice, yo sufro. Entonces digo, claro, mire, entre paréntesis el hijo tenía 36 años, ¿no? Le digo, vea señora, usted sufre es por su forma de ver la vida, cambie su forma de ver la vida y ya no va a sufrir. Entonces, el cambio está en nosotros, en cada uno de nosotros nada más. ¿A quién le interesa que yo viva en paz? A nadie, solo a mí. Pero a veces estamos esperando que el vecino y el barrio cambie para ahí sí yo cambiar. No, si el que tiene que cambiar es cada persona. Así es que ahora tenemos una nueva muletilla porque andamos apuntando a la conciencia. Y la nueva muletilla es, para que ustedes recuerden que tenemos que apropiarnos de buena información para volvernos personas más conscientes. Y recuerden, amigos, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias por venir. El próximo año